Para que tú no lo sepas, fue la primera película de un director, Juan Vicente Córdoba, al que yo no conocía de nada. Un día que me llamó por teléfono y me dijo que tenía que verme porque tenía que hacer esta película, porque el relato que yo había publicado en El País Semanal en el verano de 1994 era la novela de su vida, era la historia de su vida. Entonces me explicó que él era un chico de Entrevías, de Vallecas, de una parte periférica de Vallecas, que tenía una novia pija y que le había encantado el cuento, que es como una historia de amor muy marcada por el barrio al que pertenecen los protagonistas y una historia que se da en dos tiempos, ¿no? Entonces me pareció tan irresistible ese planteamiento que le dije que sí y hice bien, porque la película salió muy bien. Bueno, mira, a mí en realidad no me gusta hablar de cine y literatura, prefiero hablar de películas y relatos, porque es injusto hablar de cine y literatura. A mí me han hecho 6 películas, de las cuales 2 me gustan, 3 no me gustan, pero no me duelen y una me parece atroz. Pero es una cosa rara, es uno de los peores momentos de mi vida. O sea, sentarme en una sala de proyección a ver una adaptación de una cosa mía es uno de los momentos dramáticos de mi vida. Pues no, mira, yo con las edades de Lulú escribí con Vigas Luna un guión que no, Vigas no lo rodó porque no le gustaba. Proceso del que yo tengo un recuerdo buenísimo, porque el guión no se rodó, pero yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de la vida, aprendí muchísimo de estos oficios, aprendí mucho de muchas cosas y hice un amigo para siempre, ¿no? Entonces, digamos que fue un proceso que para mí fue bueno, aunque al final Vigas hizo lo que quiso y no rodó el guión, ¿no? Pero yo en las edades de Lulu, que me impliqué mucho porque era la primera, aprendí que antes o después en una película lo que ocurre es que llegas tú al rodaje y dices, soy la autora del libro, y te dicen, ah, muy bien, siéntate aquí. Y ahí te quedas sentada hasta el final, porque ya no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, yo, como norma general, cuando me hacen una adaptación, lo fío todo a las relaciones personales, que me parece que es lo único que merece la pena en este mundo. Si el director me cae bien, si el guionista me cae bien, si son amigos, si me gusta lo que dicen, entonces no trabajo, pero sí me reúno con ellos, les digo lo que me parece, me leo los borradores y si me caen mal, pongo la mano y cobro por los destrozos, por adelantado y ya está. Por ejemplo, en Atlas de Geografía Humana, que fue una película que se premió en este festival y que es la otra película que me gusta, de las que me han hecho, la directora era íntima amiga mía y yo me di cuenta de que tenía un problema tremendo en los diálogos porque no ponía interjecciones. Y le dije, tía, esto no puede ser porque es que la gente no habla así. La gente dice A, U, O y no hablan, no hablan así tajantemente, pam, pam, pam. Entonces, como Azucena es mi amiga y tal, una semana nos dedicamos a arreglar los diálogos del guión, porque era mi amiga. Si no me hubiera caído bien, pues no hubiera hecho nada y ya está. A mí me gusta mucho el cine, yo veo mucho cine. Es verdad que debo confesar, yo creo que eso tiene que ver con el trabajo de cada uno, que soy mucho menos exigente como espectadora que como lectora, ¿no? Yo me siento en el cine y me veo lo que me echen. A mí me gusta mucho el cine español. Yo soy muy espectadora del cine español porque yo soy una escritora española. Entonces, para mí es muy importante saber lo que están haciendo mis contemporáneos. Y los directores de cine son narradores. Exactamente igual que yo, narran de otra manera, pero también son narradores. Así que veo mucho cine español y luego veo mucho cine en general. No me considero una cinéfila exquisita, digamos que el cine coreano me aburre, de verdad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Si es la verdad. Y el cine americano muchas veces también. El cine tiene algo muy bueno porque tiene la capacidad de captar instantáneamente la realidad. La literatura no. La literatura profundiza más, pero necesita que la realidad sedimente. Entonces, los acontecimientos históricos dan lugar a grandes novelas 10, 15 años después, o 50, de que se produzcan. En cambio, las películas que se hacen en ese momento tienen la virtud de transmitir instantáneamente lo que está pasando, ¿no? Y de captar la atmósfera, las relaciones personales. Para mí, por ejemplo, ha sido importantísimo ver mucho cine de los 40 y de los 50 para hacerte una idea
exacta de cómo era incluso el lenguaje corporal de una pareja cuando empieza a salir, cuando se sientan juntos a tomar un café, etcétera, ¿no? O sea que también me gusta el cine antiguo, pero lo veo un poco con ojos de documentalista y me gusta mucho el cine en general. Yo creo que más que una guerra abierta lo que hay es una tragedia. O sea, los españoles estamos viendo una tragedia y además una tragedia inconcebible. O sea, España solamente tiene un tesoro, solamente tiene un patrimonio sobre el que no puede intervenir ni el FMI, ni el Banco Central Europeo, ni nada, que es la cultura. Que el gobierno español, ¿eh?, en lugar de agradecer, impulsar y propulsar por todos los medios una riqueza que le ha sido dada, como es la lengua española, como es la cultura española, como es la comunidad iberoamericana, con todo lo que implica, compartir una cultura y compartir una lengua y un cine y una literatura con 500 millones de personas, que en vez de promocionar eso, que encima le saldría gratis o muy barato, se dedique a ir contra la cultura española, me parece, es que tendría una besania auténtica. O sea, me parece algo verdaderamente estúpido e injusto. Sin embargo, como España es un país tan peculiar y hacemos mal lo fácil y hacemos bien lo difícil, pues este año yo estoy encantada con el éxito del cine español y me hace mucha ilusión venir a Toulouse, a Cine España, precisamente ahora que en los fines de semana en la primera película extranjera está la cuarta o la quinta, porque todas las de arriba son españolas, ¿no? Bueno, por eso, porque por lo menos parece ser que la población, los españoles son capaces incluso de ver en el acto sencillísimo de pagar una entrada lo que todo un gobierno es incapaz de ver, ¿no? Es que es tremendo. Yo me imagino lo que podría ser la literatura española si el Estado español se tomara en serio su protección y deliro, ¿no? Entonces, si tú trasladas eso al cine, que no es una persona sola trabajando en su casa, sino una industria con equipos de 150 personas trabajando en procesos muy complicados, claro, a mí me parece heroico lo que están haciendo en España, ¿eh? O sea, a mí la producción cinematográfica española me parece heroica, me parece que es, quizá no las grandes productoras, las grandes producciones que tiene una televisión detrás, porque en las televisiones hay dinero, pero muchas pequeñas películas que vas a verlas y dices, bueno, ¿y estos cómo se las han apañado? Claro, yo creo que teniendo en cuenta el tractor del cine americano, ¿no?, y teniendo en cuenta cómo el cine americano además es el distribuidor del cine mundial y cómo impone cuotas de pantalla, jugando sucio y condicionando, haciendo paquetes, y entonces si quieres poner la de Leonardo DiCaprio tienes que poner estas de karatecas y tal y cual. Claro, si el Estado no produce, no apoya la producción del cine nacional, es que es muy difícil, por eso digo que es heroico. Claro que Francia es un modelo, pero no es un modelo aislado, porque es que en toda Europa se protege el cine nacional, se protege en Alemania, se protege en Italia, se protege en todas partes, menos en España, ¿no?, que somos diferentes, siempre, ¿no? Entonces, pues claro que sí, me parecería fantástico. Yo me imagino qué podría pasar en mi país si alguien con dos dedos de frente llegara al gobierno y dijera cuánto dinero hay en cultura, pues ahora lo voy a repartir yo, y lo repartiera con sentido común. O sea, la revolución que podría significar eso y la bendición que podría significar para la cultura española sería tremenda, ¿no? Si yo trajera a mis abuelos a España ahora y les dijera, mira qué crisis, mis abuelos se partirían de risa. Y me dirían, esto no es una crisis, esto es un contratiempo. Quiero decir, o sea, lo que estamos viviendo nosotros no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia de España casi siempre. Sin embargo, en los últimos 20 años han cambiado las condiciones, porque los españoles siempre habíamos sabido ser pobres con dignidad. Y la cultura de la pobreza se heredaba de padres a hijos. Y de padres a hijos se aprendía a convivir con la pobreza, no como un estigma, sino como un ingrediente natural de la vida, y a luchar contra ella. Y vivir era luchar para que tus hijos vivieran mejor que tú.
y vivir era una lucha en la que nunca te dabas por vencido y nunca bajabas los brazos. La gran diferencia que hay entre los jóvenes de ahora y los jóvenes de los años 40 es que los jóvenes de los años 40 tenían una conciencia política que ahora no se tiene. Y tenían una convicción de que todo su sufrimiento, de que toda su lucha serviría para conquistar un ideal. Algo que sería mejor para ellos y para las generaciones venideras. Eso que se ha perdido en los últimos años, yo creo que ahora mismo está empezando a resurgir. Creo que en España ahora mismo vivimos un momento muy dramático por un lado y muy apasionante por otro lado, porque los jóvenes y los no tan jóvenes han dicho basta. Y ese basta ha empezado a florecer no solamente en resultados electorales sorprendentes, sino también en una forma distinta de afrontar la realidad, ¿no? O sea, ahora en España desahuciar a una familia ya no es tan fácil como hace 4 años, atropellar a la gente ya no es tan fácil ahora como hace 4 o 5 años, porque hay una oposición compacta en la calle, ¿no? Muy buena porque Toulouse se ha convertido un poco en una ciudad literaria para mí, ¿no? Desde El corazón helado. Yo empecé a venir a Toulouse cuando me tradujeron al francés mis primeros libros, ¿no? Yo no sabía nada de Toulouse, pero yo sabía que cuando... Y eran libros que no tenían nada que ver ni con la República, ni con la memoria, ni nada. Pero cuando venía a Francia, siempre iba a París a hacer prensa y luego veníamos a Toulouse. Pues empecé a descubrir un poco la tradición de Toulouse. Y cuando escribí El corazón helado, pues esa relación se estrechó porque Toulouse fue, es que es la capital del exilio republicano, ¿no? Pero luego en Inés ya se intensificó esta relación y como mi serie de novelas pues comparten personajes y están como conectadas unas novelas con otras, pues Toulouse aparece frecuentemente.